El concepto de accidente. Comencemos por dar razón del nombre. Se ha dicho que Aristóteles, primer tratadista de esta materia, arrancó de una consideración del lenguaje, apareciendo la distinción entre sustancia y accidente como simple transposición del complejo gramatical sujeto-atributo. Mas conviene advertir que en la meta lograda por el propio Aristóteles entra en juego el ente mismo, ya que opone la sustancia y el accidente por las diversas maneras de referirse a él. La sustancia se refiere al ente por sí misma, de una manera directa e inmediata. El accidente, en cambio, solo se refiere al ente de una manera indirecta, mediante la sustancia que le sirve de sostén. De ahí el nombre que reserva al accidente. La palabra castellana accidente se ha tomado de la latina accidens, accidentis, participio activo de accidere, caer sobre, suceder. Etimológicamente los accidentes son incidencias, eventos. Tras este primer acercamiento nominal, pasamos a la búsqueda del concepto de accidente. Sabido es que el concepto de una cosa cualquiera se expresa en su definición. La definición menta directamente la esencia. Por eso, el modo de tener esencia y el modo de definición son rigurosamente paralelos. No hay posibilidad, empero, de definir el accidente sin una referencia expresa a la sustancia como sujeto del mismo. Sospechamos, pues, fundadamente que el accidente no tiene esencia absoluta y completa, sino una esencia por entero referida a la sustancia y, por tanto, relativa. El accidente, en efecto, se nos ofreció como sustentado por la sustancia, como inherente en ella. Diríase mejor que el accidente se nos mostró con la propiedad de inherir. No se puede decir que el accidente sea una esencia inherente, es decir, existente en otro, y es simplemente que nada puede ser definido por la existencia. Por el contrario, toda definición real se hace por la esencia. La definición esencial debe mentar el género próximo y la diferencia específica. Tratándose de esencias sustanciales, la definición esencial no tiene mayor dificultad. El género se toma de la materia y la diferencia de la forma, siendo la forma y la materia elementos constitutivos de la realidad íntegra de la esencia. Pero es el caso que en las esencias accidentales la materia sujeto es extrínseca, extraña a ellas. Por tanto, parece que en su definición el género no podrá tomarse de la materia ni la diferencia podrá ponerse en la forma. Para colocarnos en la vía de la solución de este problema, adviértase que aunque la esencia accidental se constituye únicamente sobre la base de una forma, no se trata de una esencia absoluta, es decir, absuelta o desligada de un sujeto. La esencia accidental muestra una referencia al sujeto en el que encarna al realizarse y del que realizada no se desprende. Dígase, pues, que el accidente es aquello a cuya actividad compete ser no en sí, sino en otro como en sujeto de inhesión. La razón formal de la accidentalidad no es la inherencia actual, sino la inherencia aptitudinal. El accidente, entitativamente considerado, se define con todo rigor como una esencia a la que compete existir en otro, y este otro se encuentra por la esencia accidental realizada de alguna manera determinado, es decir, diferenciado. De aquí que la esencia accidental puede entrar en la definición o pueda entrar en la definición de un accidente concreto como diferencia, funcionando el sujeto como género. En el orden abstracto, empero, se concibe el accidente incidiendo en el sujeto y, por tanto, al definir una esencia accidental abstractamente, debe comenzarse por expresar la forma, haciendo de género, para terminar indicando un sujeto que funcionará como diferencia. La estructura lógica de la definición del accidente fue expresada por Santo Tomás en fórmulas definitivas. De cualquier modo que se exprese el accidente, implica en su propia estructura dependencia del sujeto, aunque no siempre de igual manera. El accidente abstractamente expresado importa una referencia que empieza en el accidente y termina en el sujeto. Por eso, en la definición del accidente abstracto no entra el sujeto como primera parte de la definición, que es el género, sino como la segunda, que es la diferencia. Pero en los accidentes concretos la referencia empieza en el sujeto y termina en el accidente, por lo cual en su definición se pone el sujeto como género. Y de esta manera lo que conviene a los accidentes por parte del sujeto y no en razón misma de accidente, no se atribuye al accidente en abstracto, pero sí en concreto. Más adelante catalogaremos el accidente en diversos géneros. Aquí interesa mostrar que a todos los géneros de accidente cruza y ampara el carácter común de ser en. Este S-in, aptitudinalmente tomado, pertenece a la esencia de todo accidente y, por tanto, todo accidente envuelve en su identidad relación al sujeto en el que ingiere y del cual es dependiente. Sin embargo, no todo accidente es relación a cuya naturaleza específica pertenece el esse ad aliud, el esse ad aliud como término. Antes, por el contrario, la relación como accidente real implica también aquel esse-in que constituye el accidente.